Bueno, bienvenidos a este tercer ejercicio. Ya va avanzando la cosa. Va avanzando, se complica. En este ejercicio vamos a continuar asimilando todo lo de los anteriores y vamos a ir un pasito más. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues en este ejercicio vamos a empezar a encajar algunos dibujos sencillos, los que queráis, pueden ser de fotos, de dibujos, cosas de memoria, pero lo vamos a hacer de una manera un poco especial. Normalmente cuando dibujamos lo que hacemos es calcular las distancias, vamos a hacer aquí que no nos estorbe. Cuando queremos hacer una cosa de este tamaño, pues sabemos cuál es la distancia y cuál es la medida. Esto es un patrón que repetimos siempre y en este ejercicio lo vamos a hacer de una manera diferente que nos va a ayudar a centrarnos más en las direcciones de las líneas más que en el tamaño. El tamaño es muy fácil de calcular, nuestro cerebro lo hace de forma automática, pero la dirección de la línea es algo que no solemos tener en cuenta, sobre todo cuando estamos encajando, y es muy importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo retratos. Es la diferencia, por ejemplo, entre que un mal retrato se parezca más a una persona que una buena caricatura. Y es que las líneas generales en las caricaturas son las mismas que en la persona real. Cuando el retrato es malo, estas líneas no se tienen en cuenta, los ángulos entre las diferentes facciones cambian y esto provoca muchos fallos y no nos damos cuenta. Es un poquito complicado de entender. También, además, este ejercicio nos va a ayudar porque vamos a trabajar con líneas muy largas, a dibujar sin apretar mucho en el papel. Y yo siempre hago mucho hincapié en esto porque es un fallo que yo he tenido mucho tiempo. Yo me he cargado muchísimos dibujos por apretar demasiado y hay que aprender a modular la línea y a no hacer tanta fuerza, porque además en los ejercicios siguientes esto va a ser muy importante también. Sí. Así que vamos a recomendar dos tipos de materiales que nos pueden ayudar con esto. El primero es este, que es un apura lápices, como veis. Es simplemente un prolongador. Ponemos el lápiz y nos deja hacer un lápiz muy largo. Aunque penséis que cuando tenemos esto tan largo no podemos dibujar, en realidad es mucho más cómodo, tenemos un ángulo mucho mejor y podemos ser mucho más precisos que cuando estamos trabajando así a este tamaño. Claro, cuando estamos haciendo detalles la cosa cambia. Se complica. Y sobre todo es muy útil cuando los lápices se quedan pequeñitos para apurarlos, como dice su propio nombre. Y el gran truco, que es el que yo utilizo, es utilizar un portaminas para no apretar demasiado. Yo, por mucho que me esfuerce, siempre aprieto mucho, así que lo que hago es sacar mucho la mina en un portaminas y así no me queda más remedio que ir muy suavecito al principio. Sí, porque va a ser el propio portaminas el que te indique que estás apretando demasiado. Claro, además va a ser, es casi instintivo el no apretar cuando estamos trabajando con una mina tan larga, pero además esto tiene una ventaja y es que no vamos a borrar tanto porque las líneas que hagamos son muy suaves y es muy fácil corregirlas. No tenemos que estar siempre con la goma, no nos va a estorbar, el papel no va a quedar manchado, porque las gomas, aunque sean muy buenas, siempre dejan un rastro y no se puede modular. No hace falta utilizar la goma porque las líneas son tan suaves que quedan disimuladas por el propio dibujo. Entonces, son varias ventajas y bueno, en este ejercicio sí tenemos que tener ya un poquito más de control, tenemos que saber muy bien lo que vamos a dibujar. Yo voy a dibujar pues el típico ojo, ¿vale? El ojo que nunca habéis visto en YouTube. Y lo tenéis que hacer con líneas muy largas. La base del ejercicio es hacer líneas muy largas que nos marquen la dirección de cada parte. Efectivamente. Entonces es complicado porque tenemos que tener en cuenta dónde van a confluir las líneas. No podemos hacer líneas cortas a menos que cada línea esté comprendida en otras. Ese es el juego, ¿vale? Estas líneas las podríamos marcar más, pero no nos va a hacer falta. Si yo quiero hacer un ojo que tenga, lo voy a hacer aquí, aparte, esta forma, una forma de prisma, lo que tengo que hacer es calcular por dónde va a cortar y hacer una línea larga. Es muy complicado porque cuando empezamos la línea no estamos muy seguros de dónde va a acabar, pero cuando hagamos unos cuantos dibujos, en 2-3 días vamos a notar que empezando muy lejos podemos calcular dónde va a caer cada línea mucho mejor. Vamos a tener muchísimo más control en las líneas. Yo hace mucho que no hago esto, bueno, como veis ahora me he equivocado. Podéis equivocaros, por supuesto, todo lo que queráis, pero es importante tenerlo en cuenta. Además, hacer estas líneas tan largas, como veis, vamos a hacer diagonales que normalmente no hacemos y que son bastante complicadas, y esto también va a hacer que todo nos quede bastante mejor. Una vez que tengamos esto, pues ya podemos hacer lo que sería un encaje. Esto se parece mucho al embloque clásico, pero claro, trabajar con líneas tan largas nos va a complicar mucho la cosa. Cuando queramos ir descomponiendo la forma o simplemente situando, por ejemplo, el iris, pues lo tenemos también bastante complicado.
se trata de, sobre todo, de que hagáis el máximo número de líneas posible, con mucho cuidado. Veis que la mayoría de las veces no acierto, pero poco a poco, sobre todo en algunas posiciones, aquí ya está complicándose un poco la cosa. Sí, cuando son detalles tan pequeños ya sí, se complica todavía más. Tenemos que intentar que las líneas confluyan lo máximo posible, pero veis que ya hay algunas zonas que se van marcando un poco más, que vamos teniendo algo que se empieza a ver, y tenemos que seguir haciendo líneas y al final, bueno, equivocándonos muchas veces. Por cierto, hay que apoyar los nudillos siempre cuando intentemos tener una cosa que requiere tanto control. Cuando ya tenemos muchas líneas, ya sí podemos un poco utilizar este tipo de embloque y empezar a unir algunas líneas. Es muy complicado, pero veis que más o menos va saliendo la figura. Luego, si quisiéramos hacer una ceja, pues tendríamos lo mismo, tendríamos que ir haciendo líneas muy largas. En este caso es más fácil, y ya ir marcando todas estas líneas donde queramos que confluyan. Eso es. Claro, haría un hincapié en que las líneas que hemos hecho inicialmente para el ojo nos van a dar puntos que confluyen con la ceja. Por ejemplo, una diagonal que hemos tirado para marcar una dirección nos puede indicar dónde empieza la ceja o dónde acaba. Claro. Entonces, es eso, a la hora del embloque, pues también nos va a ayudar a entender la figura y a situar todos los rasgos de la cara en este caso. Lo que tenéis que intentar sobre todo no es, por supuesto, estos son ejercicios que luego podéis tirar a la basura y debéis tirar a la basura. No queremos un dibujo bonito, ese es el error que cometemos muchas veces, que creemos que solo haciendo dibujos acabados vamos a aprender, y en realidad es todo lo contrario. Cuando se aprendes haciendo estas cosas, y los dibujos acabados son más una cuestión de paciencia que de otra cosa. Entonces, no queremos un dibujo acabado, simplemente queremos que cuando llevemos 10 dibujos tan feos como este, notemos que con muchas menos líneas vamos consiguiendo lo que queremos. En este caso a lo mejor es un tamaño pequeño, podríais hacer, no sé, por ejemplo, un perro. Si vais haciendo líneas muy largas también, pues podéis tenerlo de otra manera, ¿no? Ir haciendo el hocico con mucho cuidado. Aprieto demasiado. Apriete demasiado. Podéis hacer el hocico, podéis hacer que las líneas confluyan un poco para ir haciendo la forma, bueno, que más os interese, dibujos muy sencillos y sobre todo que no sean dibujos acabados, pero intentando mantener el control, no como yo, que he apretado demasiado. Es un ejercicio complicado y que no da muy buenos resultados, pero es muy importante ejercitarlo, dedicarle el tiempo que podáis durante 2-3 días, porque es la base para hacer otro tipo de ejercicios. No vamos a utilizar líneas curvas, porque podríamos hacer líneas curvas que nos facilitarían mucho la tarea de dibujar, sería mucho más cómodo y más sencillo, pero eso lo vamos a utilizar para otro tipo de ejercicios posteriores. Entonces nos vamos a ceñir a las líneas rectas para que esos cálculos de principio a fin nos den lo que queremos hacer, y es un ejercicio muy importante, quizás la piedra angular de los ejercicios que vamos a hacer después. Vale. Bueno, pues este es el tercer ejercicio de esta serie. Es muy importante porque este ejercicio es la clave y es el que une los ejercicios más sencillos con los más complicados. No os frustréis porque no salga nada, no es el motivo. De hecho, podéis hacer dibujos abstractos, lo que queráis, simplemente tenéis que intentar que las líneas caigan donde queréis, aún con trazos muy largos. Practicarlo como siempre, 2-3 días, lo que creáis necesario, si queréis más, y nos vemos en el cuarto ejercicio.